Hoy día vamos a continuar en la segunda parte de esta serie, Simplemente Jesús. ¿Por qué Simplemente Jesús? Porque como cantábamos hoy día y como queremos cantar siempre y como queremos que usted escuche, lea, vea, sienta, experimente todo lo habido y por haber, queremos que usted lo que más se lleve en su conciencia, en su corazón, en su retina, sea el nombre de Jesús. Es lo que más queremos, hermano. Porque Jesús es el único que salva. El resto no salva, no salva a nadie. ¿Cierto? Por eso acá nosotros tratamos de que todo sea acerca de esa preciosa persona de Jesucristo. Y hemos estado hablando y dijimos claramente, ¿está abierto el PowerPoint? Simplemente dos. Hay un versículo que leíamos en el libro de Juan, y que me gustaría que lo volviéramos a leer, porque dice que Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Jesús es una persona extraordinaria, hermano. Y yo creo que mientras más aprendemos de Jesús, mientras más leemos de Jesús, mientras más nos relacionamos con Cristo, mientras más nos conectamos con Él, más nos vamos a enamorar de Él. Yo quiero hoy día hablar de un personaje, porque de alguna u otra manera nosotros tendemos en la Biblia a centrarnos en los personajes. Nosotros tenemos una tendencia de centrarnos en los grandes héroes de la fe, en los grandes héroes de la Biblia. Pero se nos olvida que la persona más importante que está escrita en la Biblia es Jesucristo. Y es con esa persona que usted y yo tenemos que conectarnos. Por eso nuestra iglesia existe para conectar personas con Cristo. Existimos para eso. Y no solamente nosotros tenemos que conectar personas con Cristo, sino que nosotros tenemos que conectarnos con Cristo. Y hoy día yo quiero hablar justamente de esto. Porque de alguna manera todos muchas veces cuando hablamos de los personajes bíblicos, hablamos de personas que han tenido grandes historias. Yo esta semana he estado escuchando mucho un CD, producto de algo musical que tenemos que hacer, y dentro de una canción, de una de las canciones que he estado escuchando, hay una canción antigua, no sé si los que son más antiguos en la fe, se llama, se me olvidó la canción, dice, derrotó a Baal con todas las proezas, cortándole las dos manos, y empiezan a hablar ¿cómo es la canción? Claro, y habla de Elías, ¿cierto? De cuando Gedeón, por ejemplo, derrota a un dios y le corta las manos, y habla de Elías, y hablamos de Sansón, y hablamos de varias personas en la Biblia que hacen grandes hechos. Es más, en la Biblia se habla, por ejemplo, de los valientes de David. ¿Ha escuchado usted hablar de los valientes de David? David era rey y él dice, tengo sed y quiero agua de ese lago, dice. De allá, no quiero de ningún otro lado, quiero de allá. Y parten los valientes de David y solo matan no sé a cuántas personas. Otro se enfrentó con un león en la nieve por ahí, dentro de un pozo, dentro de un foso también. Uno de los valientes de David lo mató y simplemente por hacer algo para David. Y nosotros hablamos muy bien, pero se nos olvida que todos los héroes de la Biblia también son un poco escandalosos. ¿Sabía usted? No quiero ser un poco farandulero ni mucho menos, pero si usted supiera. Y hoy día le vengo a contar el cagüín de estos héroes de la fe. Les quiero contar un poco de Pedro. Todos hablan del gran Pedro, ese Pedro que por una revelación sobrenatural de Dios, él recibe esto y dice, tú eres el Cristo, le dice a Jesús. Y Jesús dice, wow, porque esto no te lo ha declarado ni sangre ni carne. Y hay una interacción extraordinaria ahí donde Pedro simplemente declara quién es Jesús. Pedro es testigo de la pesca milagrosa, como lo hablábamos la semana pasada. Pedro caminó sobre el agua. Usted puede decir, pero el tipo se hundió, pero caminó, anduvo. ¿Ya? Andó, dijo, ¿cierto? Anduvo. Pero se nos olvida
que Pedro renunció una y otra vez. Se nos olvida que Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Se nos olvida que prácticamente maldijo el nombre de Jesús. Yo no conozco a este, puntos suspensivos. No dice lo que dijo, pero claramente profirió palabras. No lo conozco, nunca he estado con él. Muchas veces nos centramos en Pablo y se nos olvida que Pablo ejecutó cristianos. Él encerró cristianos, persiguió cristianos. Nosotros en el libro de Hebreos escuchamos hablar acerca de Rahab. Rahab, ella pertenecía a la profesión más antigua del mundo, como se dice. Ella era prostituta. Y sin embargo la Biblia habla de ella. ¡Wow! Imagínese, usted va llegando al cielo y, ¿Rahab? ¿Pero cómo si esta mujer la vi en la esquina? Son bonitos. Por lo que me han dicho. David, escuchamos hablar de David, escuchamos hablar de este gran hombre, escuchamos hablar de este gran personaje, de hasta hoy día el mejor rey de Israel. Cuando usted escucha hablar de los presidentes, a propósito, hemos vivido una semana movida en lo político, ¿no es cierto? El tema del aborto, la muerte de Manuel Contreras y todo. Hoy día me daba como entre un poco de lata ver gente celebrando la muerte de otra persona con ese ímpetu. Es cierto, la persona fue un asesino, tenemos todo claro, pero de pronto estas heridas que siguen abiertas en nuestro país, Dios quiera que se puedan sanar. Yo creo que sí, hermano. Entonces escuchamos hablar de estos hombres, y David fue un adúltero, hermano. Usted va a decir, pero ¿cómo? No solamente fue un adúltero, él fue un asesino en primer grado. Y usted a lo mejor va a empezar, pero ¿cómo? ¿Y estos son los hombres que Dios usó? ¿Estos son los hombres que Dios empezó a levantar? Sí, estos son. Y hoy día yo quiero hablar de uno de mis personajes favoritos, ya, que se llama Mateo. La historia simplemente de este hombre, de un amor escandaloso. Mire cómo lo quiero definir hoy día. La historia de Mateo, para mí hoy día, se trata de la historia de un amor escandaloso. Lo encuentro escandaloso. ¿Por qué razón? Porque si es escandaloso, la pregunta es, ¿cómo Jesús pudo llegar a amar de esa forma a un tipo que se llamaba Mateo? Simplemente eso. Pero antes de entrar en la vida de Mateo, antes de entrar en la historia de Mateo, yo quiero hacerle unas preguntas a usted. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia con Jesús? ¿Cómo Jesús llegó a tu vida? ¿Cómo se aplica esta historia de alguna forma a tu vida? Te hago una pregunta. ¿Qué crees tú hoy día que piensa Dios de ti? Cuando Dios te mira, ¿qué es lo que Dios observa? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Dirá, Gerardo. Ni me hablen de Gerardo, dirá Dios. No, porque muchas veces podemos tener esa perspectiva. Andrés, no, bueno, Andrés, dirá Dios. Franklin, bueno, no me hablen de Franklin, no lo quiero ver ni en pintura a lo mejor. ¿Qué es lo que dice Dios de ti? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de ti? Piensa en esto, cuando Dios te observa, cuando Dios te mira, ¿Él ve tu pasado o Él ve tu futuro? Piensa en eso. ¿Cuál ha sido tu caminar con Dios? ¿Cómo ha sido tu caminar con Dios? Piensa desde el momento en que conociste a Dios hasta hoy día. Piensa en el momento que te habló por primera vez. Porque a veces nosotros dudamos en el camino y decimos, pucha, ya no quiero más servir a Dios porque como que tantas veces que Dios me ha dado oportunidad que ya no quiero hablar más de esto. Y vives y vivimos huyendo de Dios y vivimos huyendo del compromiso con Dios, pensando que Dios solamente mira lo que nosotros hemos hecho. Y yo quiero hablar hoy día de este amor escandaloso. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha ocurrido en tu vida?
¿Cómo ha ido creciendo la compasión de Dios por ti? Te hago una pregunta, ¿cómo te ha amado Dios? ¿Cuántas oportunidades te ha dado? ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? Muchas veces la gente me dice, no, pero es que yo te hago una pregunta. ¿Has sido fiel con Dios? Fiel en lo que se refiere literalmente a la palabra fiel. ¿O han habido momentos en tu vida que no has sido fiel? ¿Cómo Dios te ha amado a pesar de eso? En Mateo es así. La historia de Mateo es una preciosa historia. Yo quiero partir hablando, hermano, yo creo que usted conoce algo de Mateo. Yo creo que usted ha escuchado hablar de que Mateo, y a los que no conocen la historia de Mateo, Mateo era, la Biblia habla dos cosas de Mateo. Primero, que era judío, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, era un recolector de impuestos. En otras palabras, tenía dos cosas interesantes. Cuando hablamos de judío, usted sabe, el pueblo judío era un pueblo bastante cerrado en el buen sentido de la palabra. Era un pueblo bastante orgulloso de su nacionalidad. Ya no como cuando muchas veces uno dice, en Suecia pillaron a 2 chilenos robando. Ya en tal lado uno dice, ¿hasta cuándo? Y como que los judíos eran orgullosos de ser judíos. Hasta el día de hoy. Ellos inflaban su pecho cuando ellos decían su nacionalidad. Eran tipos muy hermanables entre ellos, se ayudaban mucho, eran muy celosos con sus tradiciones, con sus costumbres. Pero aparte de ser judío, era un recolector de impuestos. Y un recolector de impuestos eran considerados los traicioneros más grandes dentro de los judíos. O sea, era hermano, pero era considerado un traidor. Y los recolectores de impuestos eran las personas más odiadas. Eran los que consideraban los vendidos. Porque ellos trabajaban simplemente cobrando los impuestos que el Imperio Romano colocaba. Por ejemplo, el Imperio Romano decía, vamos a cobrar 15%. Ellos le iban y le cobraban el 18%, el 20%, el 22%, lo que ellos querían. Primero vendían a sus hermanos y segundo sacaban ganancias. Los tipos más ricos en la cultura de Jesús eran los recolectores de impuestos. Pero eran tan odiados porque eran ricos simplemente a través de la sinvergüenzura. Escuche bien esto. Los únicos amigos que tenían los recolectores de impuestos, ¿saben quiénes eran? Los del sindicato de los recolectores de impuestos. Se juntaban entre ellos. Y yo quiero que pensemos un poco en eso. Yo quiero que imagínese usted ser la esposa de Mateo. ¿Con qué va a pagar? Con tarjeta. ¿Qué tarjeta? Recolectora de impuestos Mastercard. La Masterplop, ¿cierto? Ah, esta es la esposa de recolector de impuestos. Imagínese los hijos de Mateo. Traidor en la escuela haciéndole bullying, pero por todos lados. La vida de Mateo era una vida, sin embargo, era una familia muy rica, era una familia muy adinerada, pero al mismo tiempo era una familia muy solitaria. Una familia que se burlaba mucho de ellos, maltratada desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de las relaciones, tenían pocos amigos. Imagínese usted un sinvergüenza, amigo de un sinvergüenza, las relaciones no eran muy honestas, que digamos. ¿Cómo ha estado el negocio? Más o menos nomás, mentira. Era un negocio bastante profitable. Era un negocio que daba mucha riqueza. Mateo, a pesar del dinero, escuche bien esto, porque esto es más importante, a pesar del estatus que tenía, Mateo estaba espiritualmente en bancarrota. ¿Sabe por qué? Porque un recolector de impuestos no podía entrar al templo. No podía entrar a la presencia de Dios. No podía entrar al lugar de los sacrificios. No podía entrar en la comunión de todo el pueblo. Y eso para un judío era terrible.
Imagínese usted una persona que desde pequeño nace conociendo de Dios, nace sabiendo las historias de Dios, pero en la medida que empieza a vivir dentro de una lógica y dentro de una cultura de recolector de impuestos, él empieza a caminar lejos de Dios. Quizás añoraba que sus hijos fueran a la escuela dominical. A lo mejor añoraba que su esposa participara de un grupo pequeño de mujeres, pero nadie quería estar con ella. Nadie quería estar con ellos. Porque él correspondía, era parte de la casta de los sinvergüenzas. Yo siempre digo esto, pero es verdad, hermano. En los judíos, primero, dentro de los más pecadores, estaban los más pecadores, los gentiles, las prostitutas, y en la categoría de más abajo, los recolectores de impuestos. O sea, ellos eran considerados los malos de la sociedad. No había pecador más bajo que un recolector de impuestos. Quizás Mateo, de entrada, él ya sabía que no iba a entrar al cielo. Imagínese eso. Vivir con esa percepción diaria de que Dios está lejos de mí. Vivir con esa percepción diaria de que a mí nadie me ama. Él era el único en su curso, cuando era más chico, que no cantaba el coro ese, si Cristo me ama. Él sabía que no lo amaba. Ni Dios lo amaba. Él pensaba eso. Nadie lo quería. Él inmediatamente se planteaba la vida lejos de Dios. Él sabía que si se moría, él no iba al cielo. Él no iba a la presencia de Dios. Él era amigo de gente como él, amigo de odiados. Y un día, Jesús llega con una palabra, hermano, que lo cambia absolutamente todo. Yo quiero hoy día hablar de esta historia. Para usted va a sonar como un mensaje evangelístico, pero nosotros necesitamos escuchar el evangelio todos los días. Nosotros necesitamos, hermanos, recordarnos constantemente cómo Dios nos mira. Mire, Jesús a mí me mira, Jesús me ve tal como soy. Y esos son principios, hermanos, que nosotros no podemos olvidar de la historia de Jesús. Las historias de Jesús no son para aquellos que no conocen a Jesús. Las historias de Jesús son para nosotros todos los días. Porque muchas veces nosotros, producto de la interacción con otras personas, nos empezamos a mirar de otra forma. Dios te mira tal cual tú eres, pero aún así Él te mira. Mateo no estaba buscando a Jesús, eso es interesante. Nosotros pensamos, sí, Mateo estaba ahí, escuchó que venía Jesús y se movió para que Jesús lo viera. Mateo no estaba buscando a Jesús. En el buen sentido, en el sentido más coloquial, Mateo no estaba ni ahí con Jesús. Él lo único que le importaba era llenar su banano de harto dinero. Y se iba con su bolso lleno. Sinvergüenza, traidor. Mire lo que dice la Biblia. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Esa palabra vio lo cambia todo. Porque Jesús no simplemente observó y dijo, como uno, que de repente va en la calle, hoy me llamó atención la señora, ¿por qué? No sé, con un gorro medio raro. Listo. Pero dice la Biblia que Jesús vio a Mateo. Mientras caminaba, ¿por qué mientras caminaba? ¿De dónde venía Jesús? ¿Sabe de dónde venía Jesús? Jesús venía de sanar a un paralítico. ¿Se acuerda de esa historia donde Jesús está en un lugar y de repente ve que empieza a caer del techo la pluma vid? Bueno, ese no había, pero es para contextualizarlo. Caía la pluma vid y de repente un hoyo en el techo y parece una camilla con 4 tipos. Y Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, levántate y anda y tus pecados son perdonados. Termina ese milagro, Jesús sale de esa casa mientras caminaba y ahí estamos. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Aquí hay 2 verbos, vio y algo que Jesús dice. Me pregunto, no sé usted, pero me pregunto qué habrá visto Jesús. Mire, lo vio
sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Me imagino a Jesús caminando, me imagino a Mateo sentado ahí con su computador cobrando todo. Jesús lo observa, lo mira y él ve algo más. ¿Qué habrá visto Jesús? Algo simple, pero hay algo profundo. Sígueme, le dijo. Sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sígueme. Algo tan sencillo y tan profundo, porque cuando Jesús lo vio, algo le capturó la atención a Jesús, algo le llamó la atención de tal manera que Mateo lo siguió. Jesús no solamente lo vio, mire, sino que fue donde él, le habló. Jesús no solamente lo vio, sino que él lo siguió y Jesús lo comprendió. Él sabía, cuando Jesús lo ve, él probablemente vio soledad. Él probablemente vio esta lectura de que todos los demás aborrecían a Mateo. Y Jesús probablemente vio eso. Y así, de esa misma forma, nos ve Jesús. ¿Cómo crees tú que te ve Jesús a ti? ¿Te ve como un perdedor, como algunas personas dicen? ¿Te ve como un fracasado, como algunas personas dicen, como un bueno para nada? Cuando Jesús nos mira, es porque Él nos quiere conocer y Él nos quiere comprender. Yo le quiero mostrar un video que está ahí. No sé si alguien puede apagar la luz. Cortito, un video cortito. Ahora va a funcionar por si acaso. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo rezó: Señor, te agradezco no ser como los demás. Ladrones, adúlteros o este recaudador. Pero aquel recaudador, sin ni siquiera mirarlo, dijo: Dios, ten piedad de mí. He pecado. Dios bendijo a ese recaudador, no al fariseo. Aquel que se alaba a sí mismo será humillado. Y aquel que a sí mismo se humilla será alabado. Mateo, ven. ¿Se da cuenta la oportunidad que significó para Mateo? Que alguien tan perfecto, alguien que se supone que está tan lejos de mi orbe, que está tan lejos de mis relaciones, se fije precisamente en mí.
En alguien como Mateo, que él se considera a sí mismo como una persona tan lejos de Dios, tan lejana de la persona de Jesús. Cuando Jesús a nosotros nos ve, no nos ve simplemente como una persona que podríamos llegar a ser. Él nos ve tal cual somos. Y Él simplemente lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida, hermano, es darte una segunda oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Cada día que pasa, nosotros estropeamos nuestra relación con Dios de alguna u otra manera. Y a veces nos quedamos sentados como Mateo, sin ninguna expectativa de nada, hasta que aparece Jesús. Y cuando Jesús te mira, lo cambia todo. Cuando Jesús te habla, lo cambia todo. Porque no solamente Jesús nos ve tal como nosotros somos, Jesús me ama tal como soy, tal cual tú eres. ¿O acaso pensamos que somos especiales para que Dios nos mire? Él nació en un hogar cristiano, por eso lo voy a mirar distinto. Él nació en un hogar cerca de la Biblia, por eso lo voy a mirar distinto, por eso lo voy a amar de forma distinta. Jesús a nosotros nos ama tal cual somos. Piense usted en lo que la persona de Jesús significa. Mire lo que dice la Biblia. Más tarde, es decir, después que lo llamó, después que le dice, sígueme. ¿Dónde? ¿A tu casa, don Mateo? Vamos a comer, que tengo hambre. ¿Sí? Después, más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa e invitó a todos sus amigos, el círculo de Mateo, los cobradores de impuestos. ¿No es así? Ahí estaba. Jesús simplemente entró. La comida, comer en el contexto judío, representa amistad. Cuando tú invitas a comer a alguien en tu casa en el tiempo de Jesús, significa que tú eres bienvenido a mi casa, que tú eres prácticamente de la familia. Eso significa amistad, eso significa aceptación y eso significa amor. Tú no invitas a cualquiera a sentarse en tu mesa. ¿No es así? Esto llamó la atención de tantas personas, mire, con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. No era cualquier pecador. Estos pecadores eran de mala fama. ¿Por qué Jesús hacía eso? Eso es lo que se preguntaba la gente. ¿Por qué Jesús sería capaz de comer con una persona sucia? ¿Sabe que muchas veces nosotros, sin ser Jesús, a veces no nos juntamos con ciertas personas porque no caen en nuestra categoría de santidad? A veces nosotros no nos sentamos con ciertas personas, ni siquiera hablamos, es más, ni siquiera intentamos tener una relación con otras personas simplemente porque ha hecho algo que a mi parecer es tan bajo. Y como hizo eso tan bajo, no es digno de ser llamado mi amigo. Imagínese a Jesús. Si invertimos esta lógica, te hago una pregunta. ¿Qué haría Jesús si tuviera tu lógica? ¿Qué haría Jesús si tuviera tu lógica de pensamiento frente a las relaciones interpersonales? Si Jesús tuviera tu lógica, Jesús nunca se juntaría contigo. Jesús nunca se juntaría conmigo. Porque a veces nosotros simplemente pensamos que porque una persona no hace lo que se espera que se haga, ya no es digno o es digna de ser llamado mi amigo. Qué equivocados estamos. Porque cuando se trata de moralidad, nos gusta expresar la moralidad desde la perspectiva de lo que nosotros pensamos que es una moralidad correcta. Pero se nos olvida claramente que la moralidad más grande y más perfecta es la moralidad de Dios. Nuestra moralidad no cumple los estándares ni los requisitos que Dios exige de una moralidad perfecta, que en nuestro contexto se llama santidad. Lo que nosotros hacemos está bien, incluso los errores que cometemos, incluso los pecados que nosotros cometemos no son tan malos como los pecados que hace esa otra persona.
¿Viste lo que hizo? Yo no sé cómo una persona así puede hacer eso. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Mire, junto con muchos cobradores, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? ¿Sabe que a mí me lo han hecho sentir algún par de veces? Yo estoy lejos de ser Jesús. Pero hay hermanos, hay personas que de pronto me dicen, pastor, pero ¿cómo usted puede? Déjeme. En mi vida ya. No, yo no puedo hacer esto, yo no puedo. Bien, yo no te critico, no te juzgo nada. Tú no podrás, yo a lo mejor puedo. Pero nosotros tenemos una tendencia a categorizar a las personas. Tenemos una tendencia a colocar a las personas en el lugar que nosotros pensamos que deben estar. Mientras cumplan mis estándares de vida, entonces pertenecen a mi círculo. Pero se nos olvida cómo Jesús nos amó a nosotros. Se nos olvida lo que Jesús nos dijo a nosotros. Se nos olvida de lo que Jesús dice de nosotros. Hermano, le doy un consejo muy bueno de la palabra del Señor, ni siquiera es mío, es un consejo de la palabra del Señor. Nunca le cierre la puerta a nadie. Es cierto, hay veces que tenemos que tener cuidado respecto a algunas relaciones que vamos llevando en el camino, pero una cosa es tener cuidado y otra cosa es andar diciendo que la persona no es apta para ningún tipo de relación. Son dos cosas distintas. ¿Me entiende? La Biblia en ningún momento nos dice que tenemos que ser amigos de todo, buena onda, todo amigo, vengan a mi casa a los 50, porque hay personas que derechamente no caen a veces en nuestra química, no nos llevamos tan bien con unos como con otros, eso es normal. Pero una cosa es eso, y otra cosa es simplemente decir, esta persona no sirve. ¿Se da cuenta, cierto? Son dos cosas muy distintas. Y Jesús con Mateo fue completamente distinto. Sígueme, le dijo Jesús, vamos a tu casa a comer, sígueme. Vamos a este lugar, Mateo hace un gran banquete. No solamente Jesús nos ve como yo soy. No solamente Jesús me ama tal como soy. Mire, Jesús a mí me llama tal como soy. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ti mismo? Muchas veces el concepto que tenemos de nosotros mismos es la suma de todos los errores que nosotros hemos cometido en el pasado. Y cargamos con esa cruz y cargamos con esa mochila de identidad falsa. Que la única, y muchas veces hay personas en nuestra vida que se encargan de refregarnos esa identidad de nuestro rostro. No sirves para nada, eres un perdedor, eres un bueno para nada, nunca vas a llegar a ningún lado. Eso es lo que decían de Mateo. Pero el llamado de Jesús es una invitación. Mire lo que dice. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Los enfermos necesitan médico. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, porque no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. A los que se saben pecadores. Ese es nuestro gran problema. Nosotros creemos que porque Jesús nos eligió, la elección de Cristo está basada en el buen comportamiento. Creemos que la elección de Cristo está basada en las grandes conductas que yo tengo. Creemos que la elección de Cristo a mi vida tiene que ver con la gran moralidad que yo poseo. Pero Jesús simplemente nos llamó, ¿sabe por cuál razón? Porque Él tuvo compasión. No hay otra razón mayor que esa. Jesús simplemente nos llamó. Lo que Jesús hace acá, citó la Escritura, citó la Biblia. Eso que Jesús citó está en el libro de Oseas. Mire lo que dice. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan.
No quiero tanto show. No quiero tanto ritual. Quiero tener una relación con ustedes. Y así es como estaba Mateo. ¿Sabe lo que es la misericordia? Escuche bien. La misericordia es una actitud de amor hacia alguien que se encuentra en una condición fatal. Mateo se sentía así. Él se había acostumbrado a vivir en la fatalidad. Así estaba Mateo. Y cuando Jesús le dice, sígueme. Mire, Jesús no lo llama a sigue este conjunto de reglas. Sígueme a la iglesia. Sigue esta doctrina. Sigue estos dogmas. Sino que Jesús le dice, sígueme. En otras palabras, Jesús llamó a Mateo a una relación, no a una religión. No lo llamó a reglas, no lo llamó a conductas, sino que Jesús lo llamó hacia sí mismo. Jesús le dijo, sígueme, quiero ser tu amigo. Y eso es lo que Jesús te llama, hermano. Jesús te llama a ser su amigo. ¿Yo, amigo de Jesús? ¿En serio? ¿Usted, amigo de Jesús? Sí. Él quiere ser tu amigo. Él quiere ser tu amigo. No solamente Jesús nos llama tal cual somos. Jesús tampoco no nos deja tal como somos. Su invitación fue incondicional. La invitación de Jesús fue incondicional, fue pura misericordia. Jesús no le dijo a Mateo, cambia tu vida y soy tu amigo. Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo, deja de hacer esto o deja de hacer aquello y comienza a seguirme. Sino que simplemente lo llamó. Jesús no se acercó a Mateo y le dijo, pero Mateo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre estar vendiendo a tus hermanos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre ser un traidor a la nación? ¿Por qué lo haces? Jesús no hizo eso. Jesús simplemente lo llamó, Jesús simplemente lo vio, lo amó, lo llamó, lo invitó y luego, a lo largo de su vida, lo cambió. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te va cambiando. Cristo te va transformando. Tu vida va comenzando a experimentar una transformación. Te hago una pregunta. ¿Cómo ha ido cambiando tu vida desde que le conociste? No te compares con nadie. Simplemente observa tu vida hoy día. Respecto a 10 años atrás cuando Él te llamó. Respecto de 20 años atrás como Él te llamó. Hay cosas que han ido cambiando. Hay cosas que han ido transformándose. Hay otras que no. Créeme. Lo digo por experiencia propia. Hoy día soy más fuerte en algunas áreas. No soy fuerte yo, Él es fuerte en esas áreas. Hay otras en que todavía no he conocido. Dios no me ha revelado ciertas cosas, pero Él está cambiando mi vida. El llamado de Mateo es un cuadro de la gracia de Dios. Sígueme, le dice Jesús. No importa cómo estés, no importa la condición que estés, no importa dónde tu corazón está, simplemente sígueme. No me interesa de dónde vienes, no me interesa tu pasado, lo único que me interesa eres tú, dice Jesús. Y así te llamó Cristo, porque Él te ama a ti. No le importa lo que haces en este momento. No le importa el dinero que tienes. Le importas tú. Solo sígueme, le dice Jesús. Y Jesús fue cambiando a Mateo. Y Jesús también nos cambia a nosotros. Y es Dios quien lo hace. Mire lo que dice. Hay 2 versículos preciosos. Filipenses dice, estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra, la continuará hasta que quede completamente terminado el día que Cristo Jesús vuelva. Porque Cristo viene. ¿Sabía usted? Él vuelve. Él viene, hermano. Y entre ese lapso, entre hoy día y cuando Jesucristo viene, hay una obra que Dios está haciendo en tu vida. Una obra extraordinaria. Efesios dice lo siguiente: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Hermano, no tenemos mérito en la salvación. Por eso cada vez que tú dices, no, pero es que yo no soy como... No hay mérito. Sí, pero es que... No hay mérito, hermano. No hay mérito. Eso es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Me encanta esta traducción. No hay manera que usted pueda decir, yo soy hijo de Dios porque la verdad que no soy tan salvajemente pecador como este otro. O yo no soy tan hipócrita como ese hermano. Oye, ese hermano, si tú supieras, oh, terrible. Yo no, gracias a Dios, dice. No, hermano. Simplemente es un regalo. Mire los regalos que Dios nos da. Su perdón, su gracia, su misericordia, su amor, su aceptación, su adopción. Es algo que no podemos merecer. Es algo que no podemos comprar. Es algo que no podemos alcanzar. Por eso, hermano, la gente buena no va al cielo. La gente buena no va al cielo. La gente perdonada va al cielo. La gente rescatada por Dios, la gente redimida va al cielo. La gente que ha sido apuntada por Jesús, la gente que Cristo ha tocado su corazón, la gente donde Cristo habita en ese corazón. Esa es la gente que Dios salva. ¿Quién puede resistirse a eso? Por eso si hay algunos de ustedes que hoy día a lo mejor están lejos de Dios. Pero usted dirá, pero estoy aquí en la iglesia. Nunca es tarde para volverse a Dios. Ay, pero es que pastor, usted no sabe en lo que estoy metido. Usted no sabe en la podredumbre que estoy metido. Usted no sabe en la condición que estoy metido. Nunca es tarde para volverse a Dios. Ya sea cualquier cosa que hiciste. Vamos, vuélvete a Dios. ¿Usted necesita alguna nueva oportunidad? Jesús está aquí. Cristo está en este lugar, hermano. Él es un Dios de segundas oportunidades. Me encanta el versículo anterior. No sé si coloqué otro anterior a ese, Mateo. Cuando Jesús llama a Mateo al principio, dice que Mateo dejó todo. Y todos piensan, y es cierto, y literalmente Jesús llama a Mateo y Mateo dejó de lado a lo mejor el puesto, la cabina ahí de los impuestos y se fue. Pero no solamente dejó eso Mateo. ¿Sabe lo que dejó entonces Mateo? Se levantó y lo siguió. En otra versión dice, dejándolo todo, lo siguió. ¿Qué fue lo que dejó? Escuche bien, Mateo dejó su vergüenza. Cuando Jesús te mira, cuando Jesús te llama, cuando Jesús simplemente te observa y te abraza, es en ese momento cuando tú te sientes recién verdaderamente aceptado por alguien. Es en ese momento, hermanos, que en medio de tu condición de pecado, de vergüenza, de culpa, por fin, por primera vez, tú respiras libremente y sientes algo poderoso en tu ser. Ese es Dios, hermano. Ese Dios que simplemente te llama, ese Dios que simplemente te está amando, dejó su vergüenza, dejó su culpa, dejó su pasado, hermano. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar esas cosas? Tú ya no eres más el producto de tu pasado. Tú eres producto de la obra de Cristo hoy día. Tú ya no eres más lo que el diablo ha querido hacer con tu vida. Tú hoy día eres lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Todo lo que es verdad para Cristo en la cruz es verdad para ti el día de hoy. No hay culpa, no hay vergüenza. Simplemente, hermano, deja que Cristo te mire. Deja que Cristo te observe. Deja que Cristo te ame. Y deja que Cristo te llame. Nada de lo que tú has hecho, nada de lo que has hecho tiene el poder de volver el rostro de Dios de tu vida. Cristo no se avergüenza de mirarte. Cristo no se avergüenza de abrazarte. Otros sí lo harán, pero nunca Cristo lo hará por ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él se enamora de ti, es capaz de dar su vida por ti. Y Él lo hizo. Mateo dejó todo eso. Dejó incluso en el tiempo su forma de vivir, lo que odiaba. Él lo dejó todo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es esa culpa que cargas contigo?
¿Cuál es esa culpa que cargas contigo? ¿Decepcionaste a tus padres? ¿Decepcionaste a tus padres una y otra vez? ¿Decepcionaste a tu esposa? ¿Decepcionaste a tus hijos? Y Jesús dice, no me importa tu pasado, no me importa dónde has estado, no me importa lo que has hecho, simplemente quiero que tengas una relación conmigo. ¿Qué resultó de ello? ¿Sabe lo que resultó de ello? Mateo se convirtió en discípulo. ¿Y sabe lo que pasó en el tiempo? Escucha bien lo que pasó. El libro de Mateo fue escrito por Mateo. Se convirtió hasta hoy día en el libro más leído del Nuevo Testamento. En el ranking de toda la Biblia es el segundo o tercer libro más leído de toda la Biblia. ¿Sí? No solamente eso, gracias a Mateo, hoy día tenemos el Padre Nuestro. Gracias a Mateo tenemos el maravilloso Sermón del Monte. Gracias a Mateo, solamente por Mateo tenemos la Gran Comisión. ¿Por qué razón? Porque Cristo puede hacer simplemente a través de ti. Y póngale usted el apellido que quiera. Porque a pesar de ti, Dios puede hacer cosas, hermano. Hay gente afuera que está sufriendo, hermano. Hay gente en la vida que no puede continuar sin una esperanza. Y Dios simplemente puede usar gente como tú. Sí, también como tú. Nunca limites el potencial que Dios tiene. Nosotros sí tenemos un potencial limitado, Dios no. Su amor es una fuente inagotable. Su poder es una fuente inagotable. Simplemente, hermano, vuélvete a Dios. Escucha ese llamado que Jesús dice, sígueme. Yo no sé en qué lugar está usted de su relación con Dios. A lo mejor está todavía ahí dubitativo. Atrévase, hermano. Sígale con todo su corazón. Sírvale con todo su ser. Porque Jesús te ve tal cual tú eres. Jesús te ama tal cual tú eres. Jesús te llama tal cual tú eres. Pero Él nunca te deja en la misma condición. Él siempre te transforma. Él siempre te mejora. Él siempre te lleva a un lugar de bendición. No solamente para ti, hermano, sino también para otros. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Este Jesús me encanta. No sé usted, pero este Jesús, yo necesito ese Jesús, hermano. ¿Cuántos necesitan este Jesús? ¿Alguien? Sí. Hermano, yo quiero invitarte simplemente a orar un tiempo. Aunque tengo que reconocer que hay personas igual en medio de nosotros que de pronto se sienten lejos de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a veces las cosas que hacemos nos alejan subjetivamente de Él y decimos, pucha, Dios no quiere nada conmigo. Yo quiero decirte algo, Jesús está aquí. La presencia de Dios, hermano, tiene el potencial de traernos a Él una y otra vez. Es una fuente de gracia inagotable. Por eso, hermano, si hay alguien que necesita una oración especial, que necesita volverse a Dios urgente, quiero pedirle que levante su mano. Simplemente, no lo voy a invitar a pasar adelante, nada, sino que levante su mano. No sé si alguien puede acercarse a mi hermana y orar. Por favor. Gracias, Pastor Cristian. ¿Alguien más? Que le diga a Jesús hoy día, yo necesito escuchar tu llamado. Lo he escuchado, Señor, y quiero que alguien ore por mí. Bien, Carla. ¿Alguien puede orar por ella, por favor? Sí. Bien. Alguien ore por ella también, por favor. Nuestra hermana acá, Pilar. ¿Alguien más, hermano, necesita oración? Sí. Simplemente levante su mano. Ahí va a haber un hermano, una hermana que va a estar orando por usted. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Cierra sus ojos, hermano, y comience a darle gracias a Dios. Había un himno antiguo que decía, tal como soy. Y el coro decía, yo me rindo a Él. No sé si usted se acuerda. Decía algo así como, yo me rindo a Él.
yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. ¿Cierto? Rindamos nuestra vida a Jesús, hermano. En respuesta a ese amor que Él nos da, en respuesta a esa aceptación que tenemos en Él. Tú estás sentado hoy día acá. Tú tienes la libertad que tienes hoy día, porque Jesús se dignó a mirarte, porque Jesús te dio una oportunidad. Y eso hay que compartirlo, hermano. Abraza a tu hermano que está a tu lado. Vamos, abraza. Oremos juntos, hermano. Dile a tu hermano que está a tu lado, díselo así en compañerismo, dile: no quisiera dejar nunca a este Jesús. Nunca lo quisiera dejar de lado, pero Él es fiel. Dios es fiel. Padre, yo no sé, Señor, cómo se te ocurrió llamar, Señor, a una persona como yo. Hay cosas de mi vida, Señor, que demuestran tanta fortaleza, Dios. Pero esas fortalezas se vuelven debilidades cuando se comparan con lo que tú quieres hacer, Señor. Tú sabes, Señor, cuáles son las cosas que llevan a mi corazón, Señor, a aguas profundas, Señor. Tú sabes, Señor, cuando mi vida empieza a navegar, Señor, en lugares que no entiendo ni comprendo, Dios, pero son propios de mi naturaleza. Pero te doy gracias porque en este caminar contigo no solamente he podido conocerte, Dios, sino que he experimentado, Señor, una aceptación sobrenatural en mi vida. Saber, Señor, de que tú me amas como nadie me ha amado, Dios. Saber, Señor, que, como dice una canción por ahí, que cuando tú me ves, Señor, cuando tú miras mi interior como nadie más, Señor, lo puede hacer. Cuando esos secretos de mi alma, Señor, y esas locuras, Señor, incluso esas locuras que yo oculto, Dios, tú, Señor, las conoces una a una. Y aún así me amas en lo más profundo de mi ser, Señor. Sin juzgarme, sin criticarme como al hombre, Señor, a la mujer de este mundo. Porque tú me amas tal cual yo soy. Que sea como sea, Señor, tú moriste por mí, Señor. Y te doy gracias, Dios, porque tú diste más que un peso por mi vida. Tú diste tu vida, Señor. Y nadie más, jamás podrá amarme así, Señor. Por eso te alabamos, Señor. Y esta persona que tengo a mi lado, Señor, esta persona que tú tienes a tu lado, no es una persona buena, es una persona perdonada por Dios. Y eso nos convierte en hermanos, y eso nos convierte en hijos, y eso nos convierte en familia. Porque el alcance de tu amor no es solamente para mí, Señor. Gracias, Jesús, porque pagaste un precio, Señor. Gracias, Jesús, porque nos diste la manera. Gracias porque nos mostraste el camino. Y no solamente nos mostraste el camino, sino que también nos cargas, Señor, en el camino. Gracias, Jesús. Eres simplemente Jesús. Y a ti te adoramos, Señor. A ti te exaltamos por siempre, Señor. Permite, Señor, que podamos respirar la libertad que tú nos das. Permite que tu amor nos abrace como ningún otro. Y que salgamos de este lugar con nuestra frente en alto, con nuestro corazón en el lugar que debe estar, en tu trono, Señor. Siendo amado, sabiéndonos, Señor, perdonados por ti. Listos, Señor, para compartir de este amor a otras personas. Señor, tú eres el héroe. Tú eres el héroe de esta historia.
No hay otro más. No hay otro más, Señor. Solo tú, Jesús.